que es una escala ya numérica, se basa en 3 parámetros, 3 niveles, 3 parámetros de investigación. El primero de ellos se llama respuesta ocular. La respuesta ocular, entonces, es que si yo llego a ver al paciente y el paciente tiene abiertos los ojos espontáneamente, o sea, los tiene abiertos por sí mismo, le voy a poner 4 de calificación, espontaneidad. Vamos a suponer que los tiene cerrados y yo le digo, señor paciente, abra sus ojos, y abre los ojos al estímulo verbal, es respuesta verbal 3 de calificación. Pero resulta que el paciente no abrió los ojos. Entonces le voy a aplicar una maniobra dolorosa. Ahora, ustedes hagan ahorita con la yema de su pulgar, toquen, más bien apriétense donde nace la ceja, sobre el arco superciliar, a la altura del nacimiento de la ceja, apriétenlo ahí, apriétense y van a ver que duele. Eso se llama maniobra de Foix. Se escribe Foix, pero se llama Foix. La maniobra de Foix consiste en apretar con la yema del pulgar el arco superciliar en su inicio, donde inicia la ceja. Eso produce mucho dolor y el paciente abrirá los ojos con dolor, le pondré 2 de calificación. Si ni siquiera con eso abre los ojos, le pongo 1 y guardo este valor. Entonces, ya está, mi respuesta ocular tiene tanto, guardo el valor. Paso al segundo parámetro, que es la movilidad o respuesta motora. La respuesta motora, entonces llego, señor paciente, enséñeme 2 dientes, perdón, 2 dedos. Y entonces el paciente me enseña 2 dedos. O sea, se movió y me obedeció. Es una respuesta motora que equivale a 6 de calificación, que es la puntuación más alta de esta respuesta. Vamos a suponer que el paciente no me enseñó los 2 dedos. Entonces, vuelvo a aplicar la maniobra dolorosa de Foix y el paciente con su mano localiza al agente agresor, que es mi mano, y entonces la quita. O sea, si localiza al agresor, que es mi mano, me agarra mi mano con su mano y me la quita. Entonces le pongo 5 de calificación. Ahora, si el paciente, cuando le aplico un estímulo doloroso, retira, por ejemplo, aquí le aplico y retira su mano, y si yo lo hiciera con la maniobra de Foix, ¿qué haría? Pues le aplico el Foix y él no mete su mano, sino nada más voltea su cabeza, la quita, o sea, la retira, es 4 de calificación. Le vamos a poner 3 cuando el paciente tiene una respuesta flexora anormal. Incluso puede ser con estímulo doloroso o sin el estímulo doloroso. El paciente, hasta en forma espontánea, puede estar teniendo una flexión forzada, que también se le llama decorticación, corticación de corteza. La decorticación o flexión forzada, 3 de calificación. Le vamos a poner 2 de calificación cuando con estímulo doloroso o sin él, el paciente mueve sus brazos en forma hacia afuera, o sea, extensión. Hiperextensión, también se le llama descerebración. Evidentemente, el paciente está más mal. Bien, la última respuesta motora es cuando el paciente no mueve nada absolutamente, ni con dolor ni con nada. Entonces le ponemos 1 de calificación y lo guardamos. Bien. El último parámetro es la respuesta verbal. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto al paciente, señor paciente, ¿en qué año estamos? Y el paciente me dice 2021. Perfecto, el paciente está orientado, le pongo 5 de calificación. Pero si le pregunto, señor paciente, ¿en qué año estamos? Me dice, estamos en 1980. Pues sí, yo le pregunté un año, me contesta un año, pero no es el real. Entonces su respuesta es confusa, 4 de calificación. Le vamos a poner 3 de calificación cuando el paciente habla muy clarito, pero me contesta inapropiadamente. Señor paciente, ¿en qué año estamos? Ayer, abuelita, mamá, coche.
O sea, habló claro, pero nada que ver con lo que yo le pregunté. Su respuesta es inapropiada, 3 de calificación. Le voy a poner 2 de calificación cuando él me responde, pero con lenguaje incomprensible totalmente. Entonces, esa es una respuesta incomprensible, 2 de calificación. 1 si no me contesta absolutamente nada. Ya que tengo los 3 parámetros, los sumo. Y al sumar los 3 parámetros, voy a poder tener el paciente más deteriorado solo tendrá 3. Y de ahí puedo ir subiendo hasta el paciente que está prácticamente normal, que tendrá 15 puntos. Bien, entonces ya tengo ese parámetro y aquí lo ven la misma escala, pero nada más en forma de tabla, en donde tengo los puntos, la puntuación y los 3 elementos. Apertura ocular, respuesta motora y respuesta verbal, que esta es la escala de coma de Glasgow. Bueno, ¿qué me falta ver? Ya vimos que el paciente que se va deteriorando, pues va teniendo cambios pupilares significativos, puede ir perdiendo paulatinamente lo que son los reflejos de tallo, óculos vestibulares, óculos cefálicos. Pero ¿qué me falta? Me falta la respiración. Entonces tengo que ir sumando cambios respiratorios a los demás datos que voy tomando para seguir sumando información. Por ejemplo, la hiperventilación regular sostenida ya me habla de un daño cerebral importante. O pacientes que hacen la típica respiración de Cheyne-Stokes, en donde van subiendo su respiración, luego bajan un espacio, un periodito de apnea y otra vez poquito y va aumentando. A medida que va pasando el tiempo, la respiración se hace más irregular, euneica, con algunos suspiros profundos y otros más suaves, se puede alternando con respiración de Cheyne-Stokes también. Al final ya es la euneica con muy poca profundidad. Ahora es una respiración muy superficial, lo que sin duda tiene que ver con el aumento del daño, tanto de ida como venida, hasta que se hace cada vez más irregular y voy teniendo cambios más significativos como la falta de respuesta de pupilas y la pérdida de los reflejos oculocefálicos y oculovestibulares. La respuesta motora. Primero, el paciente que no está en coma profundo me puede mostrar, por ejemplo, la presencia de Babinski o de rigidez, etcétera. Pero si va cayendo cada vez más mal, pues ya prácticamente no voy a tener información, sobre todo cuando tengo datos de descerebración, que es la hiperextensión con rigidez. El tratamiento del paciente con estado de coma, pues va a ser muy variable. No hay un cartabón de qué es exactamente, porque va a variar dependiendo la causa. Por ejemplo, dependiendo si es coma metabólico, si es traumático, si es vascular, si es infeccioso, porque de eso depende, de corregir la causa. El ABC, que es mantener la vía aérea permeable, vigilar la función respiratoria, cardiovascular, etcétera, así como la medición de líquidos para ver el grado de pérdida o ganancia de líquidos del paciente y la posibilidad de complicaciones a otro nivel, sobre todo en los traumatizados. Dentro de los aspectos más importantes ya en la actualidad es que se puede ahora medir la presión intracraneal. Ya vimos que la medición de la presión intracraneal es importante porque hay síndrome de aumento de la presión intracraneal que pues va a ser la causa de muerte de muchos pacientes. ¿Cómo podemos medir? Bueno, pues hay desde agujitas parenquimatosas, catéteres epidurales, catéter ventricular. El que más se utiliza es el tornillito subaracnoideo. Vean, es un tornillo, es un trépano, se mete un tornillo, que el tornillo está hueco porque tiene en el centro un pivotito. Entonces el pivotito se va a estar moviendo cada vez que el cerebro lata. Porque si el cerebro late, entonces ocasiona un movimiento sobre el líquido cefalorraquídeo, que a su vez está estimulando el pivotito y ese pivotito manda una señal a esta gráfica que en donde estamos teniendo aquí
lo que sería el latido cerebral, porque sí, el aumento de la presión hará que el cerebro lata menos y entonces lo que va a suceder es que esta se va a ir aplanando. Al irse aplanando, quiere decir que tengo más aumento de la presión. Y como ven, la pulsación o el latido cerebral tiene mucho que ver con el corazón por la frecuencia cardíaca y la frecuencia del latido y del bombeo de la sangre hacia el interior del cerebro. Bien, algunas veces tenemos que hacer procedimientos como la ventriculostomía para poder bajar la presión, situaciones que le pueden salvar la vida al paciente. Siempre que tengan un paciente, sobre todo con traumatismo craneoencefálico, vamos a ponerle vigilancia estrecha de estado de conciencia, signos vitales, patrón respiratorio y pupilas y reflejos. Por eso, tenemos aquí dos escalas en cuanto a pronóstico. Esto es básicamente en el traumatismo craneoencefálico, que es el tema que vamos a ver a continuación, pero lo ponemos aquí para ver pronóstico. ¿Con qué empezamos? Pues estamos empezando con la escala de coma de Glasgow. Glasgow menos de 7, mal pronóstico, mayor de 7 en Glasgow, mejor pronóstico. Tomografía de cráneo normal es mejor pronóstico que una tomografía que muestra un hematoma epiosudoral. La edad menor es mejor pronóstico que las personas de edad avanzada. También los cambios pupilares, la respuesta pupilar a la luz es mejor que no tener respuesta a la luz. La presencia de óculos cefálicos y óculos vestibulares es mejor que no tenerla. Pues, obviamente, si no tenemos respuesta, pues es mal pronóstico. Al igual que, por ejemplo, si localiza estímulo doloroso, pues es mejor que el paciente que no localiza el estímulo y por el contrario empieza a hacer movimientos ya de falla mayor como la descerebración o la decorticación. Por último, desde el punto de vista funcional, tenemos que hay algo que se llama potenciales, somatosensoriales, auditivos, visuales, etc. Y en los potenciales lo normal es que debemos de tener 5 ondas. Y eso quiere decir, es lo que está analizando, es el paso de la actividad eléctrica por el tallo cerebral. Los pacientes con mal pronóstico pues tendrán una onda o dos. Realmente es un problema muy, muy importante. Bien. Por último, vienen los criterios de muerte cerebral. Nos va a tocar alguna vez pues, ver pacientes que de una u otra forma pues, ya tienen datos clínicos de muerte cerebral. Primero, van a ser lo que vamos a llamar criterios de entrada o de sospecha. ¿Cuándo sospechamos? Bueno, pues el paciente ya no tiene funciones cerebrales por una causa conocida o irreversible. Un traumatismo craneoencefálico, edema cerebral, o hidrocefalia, un tumor, etcétera, ¿no? La existencia clínica o radiológica de una lesión central, o sea, cerebro, cerebral, compatible con el diagnóstico. Excluir causas médicas como metabólicas, ya sea un coma hipoglicémico, una sedación, o que esté anestesiado el paciente, pues no. Y por último, la baja temperatura, que el paciente no tenga menos de 32 grados. Entonces, si esto sucede, tengo criterios de entrada, y entonces tengo que esperar para tener la confirmación de esto. Estos criterios quiere decir que ya estoy sospechando muerte cerebral. Ahora, veamos este video y esta lesión. Vean esta lesión, pues evidentemente esta lesión me habla de un compromiso muy significativo del tallo cerebral que pasa por ahí. Entonces, eso me explicaría la muerte cerebral. Y en el otro video, más bien en este video, vean, todo lo negrito que ven aquí, eso hipodenso, todo esto es daño, el tallo cerebral está dañado. Entonces, pues sí, esto me explica claramente la muerte cerebral. Y entonces voy a mis criterios mayores. ¿Cuáles son los criterios mayores? Paciente en estado de coma, sin respuesta a estímulos dolorosos, pérdida de reflejos de tallo, no hay óculos cefálicos ni óculos vestibulares, no hay reflejo corneal ni reflejos dolorosos,
está con areflexia faríngea y traqueal y tiene ya una apnea. Por eso está con el ventilador. Bien. Cuando yo tengo esos criterios mayores, lo que sigue es que hay que sentarlo en el expediente, entonces necesitamos el apoyo paraclínico, criterios paraclínicos. Como pueden ver, se pueden hacer angiografías cervicales, en donde no se verá el llenado de la carótida ni el polígono de Willis. Un registro electroencefalográfico, menos de 30 minutos, con isoeléctrico. Doppler transcraneal con elevación considerable de la presión. O una tomografía por emisión de positrones con una alteración en la captación del radioisótopo. Bueno, todo se puede. En nuestro medio y en el mundo en general, lo que más funciona es un electroencefalograma. Hace muchos años, la norma oficial mexicana decía que teníamos que tener un electroencefalograma isoeléctrico, 30 minutos, y a las 48 horas otro. Esos términos fueron cambiando y en la actualidad ya solo con uno isoeléctrico de 30 minutos basta. ¿Por qué isoeléctrico? Bueno, porque la actividad cerebral siempre va a dar actividad eléctrica, como lo que ven ustedes ahí. Bien. Este paciente tiene un electro que tiene una descarga, es una crisis. Este tiene ya un bajo voltaje y este está en muerte cerebral. Prácticamente isoeléctrico. Entonces, apoyamos eso, o se ha apoyado durante el paso del tiempo. ¿Por qué no otro? Porque realmente es difícil que haya equivocaciones. Cuando tenemos todos los parámetros clínicos y un electroencefalograma isoeléctrico, ya es muy difícil, casi imposible que el paciente no tenga muerte cerebral y que pueda estar cumpliendo todos los criterios, pues el paciente tiene muerte cerebral y ya no tenemos opción mayor. Y esto cambió por los programas de trasplante de órganos, en donde a las 48 horas esperaban un segundo electro, pues iba a ser muy complicado. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, vale. ¿Preguntas acá en lo que cambiamos de presentación? ¿Algo que haya quedado duda? ¿Falta mucho, Male? ¿No? Chavos, ¿alguna pregunta de lo que vimos ahorita? No, doctor. Nada. No, doctor. Ok, bueno, los minutos que nos quedan, que son como 20, vamos a dar la primera parte de traumatismo cráneoencefálico. Muy bien. Que va de la mano con el estado de coma. Entonces, va de la mano lo del traumatismo cráneoencefálico con coma, es complementario, y después de esto vamos a estudiar métodos de imagen. Resulta que en la actualidad, como vamos a ver ahorita, el traumatismo craneoencefálico pues es algo de todos los días. Desgraciadamente, bueno, los accidentes automovilísticos pues, son por mucho lo que más causa el traumatismo. Sin embargo, también ha aumentado de forma muy significativa la violencia interpersonal. Por eso, y desde hace algunos años empiezo aquí a hacer énfasis en lo mismo. ¿Por qué somos tan violentos en general? Los seres humanos podemos ser más violentos. El entorno que tenemos nos hace también ser más violentos. A lo mejor ustedes no, a lo mejor no es así de novelas, o en sus casos tampoco, pero hay mucha gente que
su máximo de la vida es ver Victoria o ver alguna de las novelas, porque se refleja un poco lo ideal en el mundo ideal, o sea, y que puede ser que se considere que eso sería la vida real, pero la vida real no es así. Una vez hace algunos años fui a dar una conferencia a Perú y dos chicas del laboratorio de Perú se acercaron. Oiga, doctor, ¿usted viene de México? Sí, ¿verdad? Sí. Oiga, es que fíjese que mis compañeras y yo nos vamos a ir a México de vacaciones. Ah, qué bueno. Pero queremos que nos diga, porque no sabemos, ¿dónde están todos los muchachos guapos de las novelas? ¿Están en Guadalajara o en Monterrey? No, pues quién sabe, no sabemos. Pero fíjese lo que influye, lo que puede influir en la gente este tipo de información. Este es un video que dura 42 minutos, en donde es un análisis de puras cachetadas. O sea, evidentemente, ¿sí? O sea, hay unas cachetadas así realmente así fuertes, otras que son buenas, pero todo lo que es golpes y golpes y golpes y todo, bueno, es sobre los golpes, además, todo lo que habla de traiciones y cosas raras, pero eso es lo que sucede, ¿no? O sea, la influencia en general es importante y es parte de por lo que estamos cada vez más agresivos los habitantes de este planeta. Y bueno, por supuesto los mexicanos con singular alegría. Bueno, lo quito ahí porque es muy desgastante ver tanta cachetada. Pero, bueno, no solamente la violencia interpersonal, hasta en las fiestas también puede haber un traumatismo craneoencefálico severo, ¿sí? Y uno no puede imaginarse en qué momento puede pasar. Generalmente el traumatismo craneoencefálico, que puede ser de varios tipos, es muy frecuente, como lo ven ahí, en accidentes automovilísticos, violencia interpersonal, ahí incluyen las armas de fuego y los accidentes laborales. La gran mayoría de los accidentes suceden con el traumatismo craneoencefálico, son entre los 15 y 24 años. El traumatismo craneoencefálico es la causa de muerte antes de los 24 años de edad, la primera causa de muerte antes de esa edad. Y bueno, intervienen para el diagnóstico y el análisis varios elementos. Obviamente la intensidad del traumatismo, el tipo de traumatismo, que lo vamos a ver ahorita, lugar y dirección de las fuerzas aplicadas para el traumatismo. Porque esto puede variar, puede haber rotatorias con aceleración, o puede haber lesiones penetrantes, o lesiones lineales con mecanismo de golpe contra golpe, o fracturas incluso por golpes directos focales. Bien, esto implica que, por ejemplo, el mecanismo de golpe contra golpe es algo que vemos frecuentemente. El traumatismo agudo es por proyectil de arma de fuego, arma blanca, superficie aguda, el obtuso por aceleración, desaceleración y el otro por compresión. Este esquema que tienen abajo a su derecha me explica perfectamente el mecanismo aceleración, desaceleración y golpe contra golpe. Un traumatismo que llega de afuera, frontal, desplaza el cerebro en sentido contrario. Por lo tanto, puede golpear aquí y golpear aquí. Y entonces, con esto, es importante entender esa parte de que podemos tener diferentes formas o diferentes mecanismos con los cuales sufrimos el traumatismo. Y acá, por ejemplo, vean, el traumatismo con un proyectil de arma de fuego, con un objeto obtuso, el mecanismo de golpe contra golpe, en donde el hematoma va a crecer del otro lado donde fue el golpe,
el de compresión, en el ejemplo de la utilización de forceps, etcétera. Y sirve también porque nos vamos todos enfocados a la cabeza, y donde realmente está el problema es en la columna cervical por el mecanismo del latigazo que puede suceder, de manera que todos los pacientes deben de ser estudiados cráneo y columna cervical, los traumatismos craneoencefálicos. Bien, vamos a dar entonces una clasificación de las fracturas, de clasificación de las lesiones. Lesiones son fracturas, puede haber 3 síndromes: conmoción, contusión, laceración, algo que se llama lesión axonal difusa y la presencia de hematomas o coágulos, como le dice la gente normalmente. Y eso es importante. La regulación del flujo sanguíneo cerebral permite un adecuado aporte de oxígeno y nutrientes a la célula, es decir, a la neurona. El aumento de la presión intracraneal tiene un efecto directo para alterar el flujo sanguíneo y la adecuada nutrición y perfusión cerebral normal. De manera que volvemos a nuestra fisiopatología. Recuerdan las lesiones supratentoriales y infratentoriales. La presencia del edema cerebral y de las hernias cerebrales es fundamental y son frecuente causa de muerte en el traumatismo craneoencefálico. Se altera el flujo sanguíneo a medida de que la presión arterial también se va alterando. Cambios en la presión parcial de oxígeno y en la presión del líquido cefalorraquídeo. De ahí que, por ejemplo, lo que habíamos dicho, el aumento de la presión intracraneal comprime el espacio subaracnoideo cerebral, aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo y obviamente la presión del líquido cefalorraquídeo perióptico, etc. El aumento de la presión intracraneal, pues ya sea con el edema cerebral, con todas sus instancias, con liberaciones de interleucinas y factores de necrosis tumoral, etcétera, con mayor daño neuronal, ocasiona principalmente falla a nivel de la sinapsis. Eso que ven ahí es una sinapsis en donde interviene el edema cerebral. ¿Cómo interviene? Pues hay toxicidad sobre los receptores postsinápticos, principalmente los N-metil de aspartato. ¿Cómo es que pasa eso? Bueno, lo que sucede, y ahí los van a ver ustedes. Esta es una neurona y aquí está la membrana presináptica, la liberación de neurotransmisores. La membrana postsináptica tiene sus canales iónicos, como lo ven ahí. El edema cerebral va a alterar el funcionamiento de esas sinapsis. Como pueden ver, esta sinapsis ya no es normal, ya no tiene sus receptores, sus canales iónicos adecuados. ¿Sí? Vean cómo cambió. Evidentemente, esto hace que ya no funcione. Y esto puede ser un poco tardío. Las respuestas pueden ser un poco tardías. Es decir, el edema empieza ahorita, pero la falla viene presentándose un poco más adelante porque el edema va subiendo paulatinamente después de un traumatismo. Pacientes que se pegaron a las 8 de la mañana y a las 10 cuando están ya poniéndose más mal y a las 2 estaban muy graves. Recordamos nuestro edema vasogénico, citotóxico e intersticial. Y esto que vamos a ver más, hablar más de ello cuando platiquemos de evento vascular cerebral, pero que se llama cascada isquémica. La cascada isquémica empieza con el traumatismo que lesiona neuronas, mata diferentes tipos de células, por lo tanto habrá falla en los iones dependientes de ATP, principalmente sodio y calcio. La entrada excesiva de calcio a la neurona, el calcio, recuerden que es un ion que tiene una carga eléctrica positiva, de manera que si entra exageradamente a la neurona, provocará una sobreexcitación neuronal, algo que vamos a ver más adelante que se llama excitotoxicidad. Y la excitotoxicidad mata neuronas. Por otro lado, la entrada excesiva de sodio va a ocasionar que el agua fluya para poder mantener un equilibrio osmótico, lo que viene siendo el edema cerebral. Y todo este final para que suceda que toda esa área va a sufrir un daño isquémico y un daño que va a terminar como si fuera un infarto cerebral. Aquí está el impacto, que es el traumatismo.
En los primeros minutos, muchas neuronas mueren por el traumatismo directo, por la excitotoxicidad. Hay neuronas alrededor del área lesionada que también dejan de funcionar por despolarización alrededor de la lesión. Horas después, el edema cerebral cobra sus víctimas, va cobrándolas inmediato, pero ya llega un momento en que cobra muchas víctimas por muerte neuronal por proceso inflamatorio, varias horas después, por eso se deteriora el paciente a veces después. Y hay un grupo de neuronas, muchísimas, que por el traumatismo cambiaron su estilo de vida, por así decirlo, y entonces ya van a caer en algo que se llama apoptosis. Van a seguir muriendo con el paso del tiempo por esta muerte celular programada que es precisamente la apoptosis. Las lesiones van entonces de afuera hacia adentro, cutáneas, subcutáneas, óseas, de la dura madre, durales, subaracnoideas, córticos, subcorticales y de la sustancia blanca. Y bien, vamos a ver para el día de mañana traumatismo, fracturas y el resto de la plática de traumatismo cronocefálico. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor, todo bien. ¿No, chavos? No, Nada. todo, todo muy claro. Órale, los vemos mañana y